Acá la diferencia y lo que nosotros vemos es que el impulso es la clave de todo. La IA puede hacer todo. La IA se puede interpretar más inteligente que nosotros, porque tiene mayor cantidad de conocimiento en base, ¿ya? La capacidad de análisis es más alta incluso que nosotros, pero la diferencia es justamente ese. Necesitamos que algo, en este caso los seres humanos, demos el impulso inicial. Y ese impulso es con respecto a la información que nosotros tenemos. Y justamente ese es el punto de la base donde estábamos hablando. ¿Qué es lo que necesitamos para que realmente esto sea aplicable? Es justamente a poder orquestar las disrupciones. Tenemos que tener la capacidad de poder orquestar esas disrupciones, verificar realmente que lo que está haciendo condice ahora con la realidad y no con la parte teórica donde sacó la información. Y otros puntos más que ustedes seguro ya saben, las alucinaciones, por el sobreentrenamiento o otros puntos en sí. Entonces la diferencia tiene que ver con el impulso para poder utilizarlo. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde exploramos cómo la tecnología, la innovación y el diseño están redefiniendo nuestras industrias. El objetivo es inspirarlos y darles conocimiento a ustedes, gerentes, líderes y dueños de empresas que enfrentan el duro proceso de transformar sus negocios. Si disfrutas este episodio y te interesa esta temática, recordá suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir creciendo y trayendo este contenido de calidad que buscamos entregarles. Empecemos. Hoy nos vamos a meter de lleno, es más, venimos hablando hace un buen rato en el backstage, de uno de los temas más disruptivos para todos y que todos estamos preocupados, atendiendo y tratando de entender, que es obviamente la inteligencia artificial, pero ya no desde la teoría, no desde el que se puede lograr, sino desde la trinchera, desde la práctica. Y para eso traemos a Aaron Cazorla, CEO y founder de Omnix, una empresa que vivió, y Aaron como founder y como CEO, vivió también este proceso de transformación radical de pasar a ser una empresa que de repente desarrollaba tecnología a convertirse en una empresa AI first o AI focused al 100%. Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar en este episodio. Hola Martín. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantado en compartir nuestra experiencia y cómo hemos abordado hoy en día todo lo que hacemos con grandes compañías y cómo estamos hoy en día automatizando procesos y compañías completas gracias a nuestra tecnología de Omnix. Bueno, vayamos de una a entender eso. Porque la verdad que es una historia bien interesante. Vos finalmente tenías una empresa que retransformaste para construir Omni. Contanos un poco brevemente de esa historia y por qué, cómo te diste cuenta de que esto era el futuro, vamos a decir. Porque ya hace tiempo que hiciste este cambio. Yo me acuerdo que hemos hablado de ChatGPT 2.0, cuando la gente ni siquiera sabía que era ChatGPT, vos ya estabas metido en el tema. Sí, aún recuerdo, nosotros ocupamos sistemas internos para comunicarnos. Mucho antes de la pandemia ya trabajamos todo online en la compañía. Aunque teníamos oficina, nadie venía a la oficina. Era bien divertido lo que nos pasaba. Y me acuerdo cuando comenzó el tema de ChatGPT, yo se lo mandé a mi equipo, donde había que tener acceso, no era tan fácil conseguírselo, pero curiosamente no me tomaron mucho en cuenta, internamente, siendo que ya estábamos haciendo cosas, ¿no? Y no me tomaron en cuenta. Aún me acuerdo porque está el post pegado. Nosotros ocupábamos una especie de Facebook, pero interno. Y aún está el post pegado ahí cuando yo les dije, oye, tienen que meterse a esto sí o sí. Pero justamente ¿dónde nace Omnic y qué es lo que hacemos? Es bien interesante. Nosotros veníamos del mundo de desarrollos de comercio electrónico. Hicimos grandes comercios electrónicos en la región. Ayudamos a compañías para hacer negocio online en Perú, en Colombia, Chile, ¿ya? Y a medida que íbamos desarrollando, nos comenzamos a meter en el mundo logístico y operacional. Y dentro de esto comenzamos a darnos cuenta que básicamente el problema no era tanto los sistemas, sino que eran las disrupciones sobre los problemas. O sea, básicamente es, tengo un problema, si no soy capaz de resolverlo, la empresa pierde competitividad, pierde tiempo, no cumplimiento de cliente. Entonces la clave es dónde está, en cómo somos capaces de orquestar esa disrupción para mantener esa continuidad operacional y que las empresas no pierdan dinero. Inicialmente no entendíamos muy bien lo que hacíamos. Entonces decíamos, ¿por qué decíamos que no entendíamos muy bien? Porque entendíamos la problemática, buscábamos la industria y la industria no existía. Uno dice, voy a resolver una disrupción en una empresa. ¿Qué es eso? ¿Ya? Voy a automatizar un proceso, ¿ya? Perfecto, podemos automatizar, pero ¿qué pasa si la información no es correcta? Que normalmente en las compañías la información, ojo, puede ser correcta,
pero basta que haya una disrupción, o sea, basta que no llegue una persona en bodega, te cambia tu capacidad. Supuestamente tienes programado para X cantidad de camiones y llegan menos, cambia tu capacidad, ¿ya? Tienes que hacer una rendición de pago, y no llegó una persona, falló el sistema X, y ahí justamente es qué tan rápido somos para tomar el control y accionar sobre la operación. Y cuando tú accionas, también te cambia todo lo que está alrededor. O sea, esas personas que estaban asignadas a llenar un camión, si el camión no llega, ¿qué hacen? O sea, finalmente es resolver la realidad no es estanca. Todas las, como no me acuerdo quién decía que ningún plan de guerra sobrevive el contacto con el enemigo, pero al final es ningún plan sobrevive el contacto con la realidad. Si vos no tenés la capacidad de adaptarte, y cuanto más capacidad tenés de adaptarte y moverte, obviamente mejor varía tu negocio, siempre. Precisamente. Y ahora venía el gran desafío. ¿Cómo logramos vender esto a grandes compañías? Que lo que saben generalmente es hacer licitaciones. Vamos a comprar un ERP, vamos a comprar un sistema de bodega, vamos a comprar un sistema de gestiones de camiones, vamos a comprar un sistema cualquiera de estas que tienen tres letras, Claro. yo digo. ¿Ya? Y hoy en día está cambiando todo. Uno quiere resolver un problema puntual y no que te llene una plataforma lleno de botones, que Exacto. justamente estaba hablando del tema del UX. O sea, lo que necesita la persona a la bodega, también necesita que le digan dónde tiene que estar el producto, ¿ya? La persona del camión si tiene que entrar o no tiene que entrar, o si tiene que ir hasta el puerto o está lleno, ¿ya? Entonces cada usuario necesita diferente información. Y tenemos que entender que la tecnología y la capacidad que tenemos hoy en día ya es factible poder hacer eso. Y eso es lo que está cambiando el juego, es cómo somos capaces de automatizar las disrupciones para poder dar fluidez a la operación. Y justamente eso es lo que nos ha permitido hoy en día ya estar en 8 países, ya tenemos un fondo de San Francisco también hoy con nosotros como socio, y adicionalmente trabajamos con puras multinacionales en toda la región. Me imagino, porque finalmente la promesa de justamente de tomar estas disrupciones y convertirlas en parte de la operación, ¿verdad? Es la clave, sobre todo me imagino en muchos negocios que todavía dependen altamente de la logística, que en realidad no nos damos cuenta, pero yo quiero a los escuchas recordar el caso del Evergreen, ¿verdad? Un solo barco que se equivocó en el canal de Panamá y chocó, hizo una disrupción total de la logística mundial. Fue un barco, yo digo. Hoy en día nuestro sistema está tan interconectado pero también eso lo genera mucha robustez y mucha capacidad de almacenamiento, pero también hay mucha fragilidad. Entonces, el poder anticipar esas disrupciones o saber cómo actuar para que se disipen el problema de manera es obviamente hoy en día clave para las empresas grandes que tienen que estar manejando tantas, tantos puntos de contacto, tanta complejidad, ¿verdad? Me acuerdo, hablando de la complejidad, en un momento yo estaba muy metido con el tema de complejidad y matemática del caos y cosas así, y descubrí que en logística estaban estudiando el trabajo de las hormigas y cómo las hormigas, o por ejemplo los hongos, deciden las rutas para buscar comida, y eso era decisiones llevadas a camiones en vivo para cómo mejorar los algoritmos de toma de decisiones de qué camión tiene que ir para qué lado, en qué momento, e incluso poder cambiar de ruta en camino. O sea, vos estás yendo a Viña, pero de repente te tengo que decir, no, 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 cambio. En vez de ir al puerto de Valparaíso, tenés que ir al puerto de San Antonio. Y, pero eso implica más nafta, quizás, no importa. Me explico. Esa es la mejor solución para este momento de la operación. Y ese tipo de decisiones así en tiempo real, de cosas que hoy en día las vemos como muy estructuradas, ¿verdad? Y muy decisiones tomadas. Mira, justamente ahí te puedo dar un ejemplo bien claro. Una fábrica que esté produciendo tiene un plan de producción. El plan de producción tiene abastecimiento. Ese abastecimiento de las materias primas, también los equipos, las máquinas tienen mantenciones. Entonces tienen que planificar. Y por otro lado están distribuyendo. ¿Ya? Si hay un cambio en la demanda, ¿ya? Idealmente nosotros tenemos que cambiar el plan de producción. Idealmente te afecta también el abastecimiento. Entonces, ¿cómo somos capaces de interactuar con esos cambios, con esas disrupciones a tiempo para que la empresa no pierda dinero por esa disrupción que se generó? Y lo segundo es decir algo más interesante. El equipo comercial o el que está vendiendo tiene la noción de lo que quiere el cliente. Entonces, que también necesitamos organizarlo. Tenemos que saber qué tienen que fabricar o qué es lo que tienen que vender según la combinación que se puede hacer, porque también sea factible fabricar.
y al mismo tiempo que tengamos el abastecimiento. Entonces, cuando uno comienza a entender eso, dice, no, es que lo que pasa, lo típico en las empresas, es que son muchos sistemas que no están conectados, pero no están conectados, en que suene raro, porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Yo digo, porque simplemente para poder conectarlo, uno puede conectar desde el proceso, decir básicamente, si hay un cambio de tendencia, efectivamente está comenzando a cambiar distinto lo que está, y siguen produciendo, mejor que paren esa producción para no perder, Claro. y que reformulamos y cambiamos. Justamente esos son los procesos grandes que nosotros hoy en día estamos cambiando. Espectacular. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la variable que cambia acá y es la diferencia? Primero, es la capacidad de poder operar con data inexacta. Mm. ¿A qué me refiero a data inexacta? No me refiero a data desestructurada, esa data que no se puede ni entender. Me refiero a que la información que me estás entregando, por ejemplo, en un plan de producción, puede llegar a cambiar o no puede ser realidad en función de lo que está pasando en tus bodegas, en tu distribución o lo que pasa hacia atrás, efectivamente. Entonces tenemos que ser capaces de operar con esa data para poder ir cambiando las decisiones en función de lo que está pasando. Lo que está pasando no es solamente un cambio de venta, puede ser incluso el ejemplo que te da, no llegó, no llegó un guardia de seguridad por alguna razón personal y ya te cambió la capacidad. Ese guardia que tenía que abrir la puerta. Entonces, y eso es imposible, casi imposible tenerlo por sistema. Tenemos que ser capaces De de reaccionar. orquestar y reaccionar. Exacto. Lo segundo, y como te has dado cuenta, hoy en día con los modelos de lenguaje natural, tenemos la factibilidad de nosotros poner un caso y te traiga soluciones impresionantes. Hay que validarlos, pero te, te entrega, te entrega tremendas soluciones. De la misma forma, los sistemas hoy en día tienen la capacidad de detectar, igual que lo que hacemos hoy día en Omnix, poder detectar esas disrupciones. Nosotros detectamos anomalías o parámetros que no coinciden con la realidad o con lo que debería estar pasando, porque va aprendiendo. O sea, nuestro sistema es capaz de poder ir aprendiendo cuál es el conducto natural y en función que detecta una irrupción, puede accionar automático sobre una persona, sobre un sistema o incluso sobre agentes de IA. ¿Ya? Ahí más adelante te voy contando hacia qué cliente, qué tipo de clientes son los que tenemos. Y lo tercero, que es súper importante, existen ya sistemas que te permiten tener para la bodega, existen sistemas que te permiten para los famosos, o sea, manejos de logístico, de recaudación, de un montón, existe un montón de sistemas, contact center y otros, esos sistemas están. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos acá es intervenir esos sistemas en tiempo real para que cambien las decisiones en función de la conveniencia del negocio. O sea, el ejemplo, por ejemplo, nosotros en Barranquilla tenemos un cliente en Colombia bien grande, se pone a llover y no podemos entregarle los productos a un cliente en Barranquilla porque se forman unos ríos gigantes. En Colombia se forman unos ríos realmente grandes en esa zona. Entonces, nuestro sistema dice, ya no hagas caso al plan de ruta, sino que ahora entrégalo en el local más cercano y nosotros somos los encargados, como Omnix, de hacer toda la gestión en los sistemas para que mantengan la coherencia y que quede habilitado para que ese producto se pueda vender o el proceso que sea. Efectivamente. Entonces, la cantidad de procesos que podemos automatizar cuando tenemos control y tenemos una herramienta que puede orquestar disrupciones es tremendo y te cambia completamente la forma de ver los negocios. Y eso es lo que ha llamado atención básicamente a grandes multinacionales de lo que nosotros Es hacemos. que es increíble y en realidad es como un poco lo que hablábamos, ¿no? La promesa de la IA, ¿no? Estas imágenes hablábamos de Jarvis y todo, o la primera versión de cómo Steve Jobs presentó Siri, ¿verdad? Que era, bueno, que nunca cumplió esa Sí, promesa, pobre Siri, nunca llegó. nunca llegó, pero era la promesa, ¿verdad? Era eso de que vos tenías toda la información interconectada y por lo tanto podías conectarte a todo y resolver todo, ¿verdad? Ahora, pero pongámoslos un poquito picante, que veníamos hablando de esto y me gustó mucho tu visión. ¿Cómo sentís hoy que para qué nos sirve la IA o más? ¿Dónde la IA hoy vos sentís que es más que los humanos y dónde los humanos hoy en día todavía seguimos aportándole valor a sistemas como este? Sí, justamente lo que estábamos hablando recién antes de partir. Acá la diferencia y lo que nosotros vemos es que el impulso es la clave de todo. O sea, si uno no es capaz de generar el primer Ujú, impulso, la IA puede hacer todo. La IA se puede interpretar más inteligente que nosotros, porque tiene mayor cantidad de conocimiento en base, ¿ya? La capacidad de análisis es más alta incluso que nosotros. Hoy en día, por ejemplo, creo que se descubrieron como 2 millones de combinaciones de posibles materiales ujú. y nosotros probablemente hemos llegado a 200.000. Creo que más o menos esa es la diferencia. O sea, es capaz de ser más creativo que nosotros, ¿ya? Incluso es más polite que nosotros. O sea, uno puede decir palabrotas a alguien y si le escribe a ChatGPT te lo va a decir para que lo diga de forma educada y que no haya problema. Entonces, es más polite que nosotros en sí, ¿ya? En las pruebas, ni hablar, las pruebas de universidad y todo lo que uno ve, ¿ya? Pero la diferencia es justamente ese. Necesitamos que algo
en este caso los seres humanos, demos el impulso inicial. Y ese impulso es con respecto a la información que nosotros tenemos. Y justamente ese es el punto de la base donde estábamos hablando. Ese impulso que se genera en base a nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento puede tener información sesgada. Y justamente ahí es donde tenemos que aprender a cómo orquestar, como decíamos, esas disrupciones. Entonces, hoy en día el límite, ¿dónde está el límite en la inteligencia artificial? Es el impulso inicial, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos para que realmente esto sea aplicable no solamente a contact center y a responder WhatsApp y chat? Es justamente a poder orquestar las disrupciones. Porque los modelos de agentes, al momento de meterlo en la parte operacional, porque hoy en día nosotros ya operamos con esto, tenemos que tener la capacidad de poder orquestar esas disrupciones, verificar realmente que lo que está haciendo condice ahora con la realidad y no con la parte teórica donde sacó la información. Y otros puntos más que ustedes seguro ya saben, las alucinaciones, ¿ya? Por el sobreentrenamiento o otros puntos en sí. Entonces la diferencia tiene que ver con el impulso para poder utilizarlo. Pero hay una parte ahí que soslayadamente, y lo estábamos conversando también, que es el impulso inicial y el contexto, ¿verdad? Y de dónde elegís estas variables que tenés que considerar, que obviamente también lo que nos puede traer la IA es mostrarnos sesgos que nosotros no estamos viendo, ¿verdad? Pero es ese juego de los sesgos, pero al mismo tiempo también me imagino que todavía necesitamos algún punto de control. O ¿cómo ha sido su experiencia en Omnix, como más allá de las alucinaciones? El momento del control donde las personas dicen, ok, está, esto go, no go, me explico, esto ¿sucede así o ya han superado esa instancia de necesitar vamos a decir, ese momento de supervisión humana a la decisión? Mira, ahí voy a contar, en octubre del año pasado, me llaman de uno de nuestros socios en San Francisco y nos dice, oye, se acercaron los del fondo de inversiones de Amazon que tienen un desafío logístico, ya, hay unas cosas que no puedo contar, pero voy a llegar hasta por ahí, un desafío logístico, y nosotros nos fuimos a presentar. Viajamos 2 días después, presentamos, era interesante porque el requerimiento literalmente era una hoja de Word, que era la mitad de una hoja de Word, nada más, no había nada más de información, esa era la pedida, ¿ya? Presentamos y ganamos, ganamos actualmente para poder estar empujando una POC en Estados Unidos con Amazon, justamente con modelos de multiagente. Y la pregunta es, ¿tienen el dinero infinito para hacer todo lo que pueden hacer? No les vamos a enseñar a hacer ni agentes ni nada de eso. Pero, ¿por qué tomaron Omnix? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué les llamó la atención? Y lo que les llamó la atención es justamente lo que estabas mencionando, la capacidad que tenemos hoy en día nosotros de poder verificar en tiempo real y cambiar las decisiones. Porque igual que antiguamente, cuando nosotros partimos, dijimos, tenemos que orquestar los sistemas y orquestar las personas, porque una persona me puede decir, por ejemplo, hay 5 zapatos en una tienda, un ejemplo cualquiera, pero en verdad hay 3 o no se pueden entregar. Entonces, las personas también tenemos que ver si que realmente entregan la información, no entregan la información, los sistemas si están o no están, para tomar una decisión, ¿ya? Efectivamente, les llegaron esos zapatos a la tienda, pero por alguna razón no están. Bueno, no están. ¿Qué resolvemos? Que alguien los vaya a revisar. Si no están, bueno, busquémonos en otro lugar. Efectivamente, eso que acabamos de hablar, que lo hacíamos con sistema y con seres humanos, dijimos, ¿por qué no lo hacemos con agentes? Y justamente de ahí nació un subproyecto que tenemos dentro de Omnix, en el cual estamos usando modelos de multiagentes de IA en áreas operativas, que son capaces de interactuar entre sí para poder tomar decisiones en procesos, decisiones complejas, pero controlando básicamente la operación. O sea, asegurando de que lo que esté haciendo sea algo factible a hacer. En cualquier momento está el sellito de Omnis que dice supervisado por AI. Más o menos, supervisores automáticos. Supervisores Entonces, automáticos, tal cual. hay que entender que no todo es inteligencia artificial y también los costos que significan, ¿ya? Tal vez queremos ocupar un modelo de multiagente. Cuando uno ocupa, mientras más agente utiliza, ya con más subtareas, puede ser más rápido el proceso en sí, vas acelerando el proceso, pero también una curva de riesgo. Por ende, necesitas mantener estas verificaciones que nos permite básicamente seguir accionando sobre la operación para mantener el control. Y eso es lo que está logrando, es que nosotros realmente podemos implementar tecnologías de automatización de disrupciones en grandes compañías o en grandes procesos para mantener continuidad operacional y sobre todo para que la empresa no pierda dinero. Y ahí cambia el rol del supervisor. Vamos a decir, hablando de operaciones, el supervisor sabemos que tiene es un gatekeeper, vamos a decir, o es un logic gate. Es,
habilita, no habilita, toma decisiones en el momento. Eso obviamente entiendo la lógica de transformarlo en un agente, pero me imagino que si hay un problema en la operación, igual querés que alguien sea como tu fail-safe, ¿no? Como tu modo de, tu último garante de que, che, o ustedes ya lo han logrado, o cómo se integra la persona en ese proceso, vamos a decir, por decirlo más fácil. Mira, lo que hemos dado cuenta es que les da superpoderes. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Muchas decisiones son lógicas. Obviamente, si es que tienes la información que no te va a llegar una materia para poder fabricar y está dentro de tu plan de producción y hay un compromiso, mientras antes sepas, puedes accionar más rápido. ¿Se entiende? Que un supervisor lo podría estar mirando o si es que nos falta una persona. Entonces, esos procesos básicamente los acciona muy rápidos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia se basa finalmente en el impulso, lo que hablábamos, lo que hoy en día aún una IA no lo puede hacer. Cuando tiene que hacer un impulso nuevo que no esté programado o se genera un cuello nuevo. Entonces hoy en día aún dependemos de los seres humanos para poder hacer esto. Para poder hacer esto. Y ahí, pensando en esas capacidades humanas, el impulso, ¿qué empieza a ser como más importante para vos que estás muy metido en esa definición de ese impulso inicial? ¿Qué es lo que vos sentís que hoy, como humanos, nosotros le podemos aportar a la AI para que ese impulso logre lo que nosotros queremos que logre? Miren, el típico ejemplo, cuando uno comienza a ocupar, por ejemplo, ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje natural, al principio uno escribe el prompt, ¿o no? Uno escribe la instrucción. Después comienza a darte cuenta, bueno, esa IA escriben mejor que nosotros. Entonces, digámosle a ellos que escriban el prompt y después lo hacemos. Entonces, justamente es la misma forma como se comienza a utilizar. Uno le puede entregar condiciones, reglas y otras características, pero después ese es el primer inicio, el primer impulso, para que después la IA continúe y perfeccionando lo que tú mismo quisiste decir. Pero sin control, o sin acción, o sin detener, es un riesgo gigante. Y por eso que aún hay pocas empresas en la industria que hacen lo que nosotros hacemos, que es poder implementar modelos de inteligencia artificial en áreas operacionales. Porque acá te haces famoso si es que no, si cometes un Por error. eso, por eso te decía, como el error de mandamos un barco en vez de a Istambul, lo mandamos a, no sé, a Alaska y es un costo caro, vamos a decir, si eso está mal. Así es. Y es justamente lo que hace hoy en día Omnix, es el que orquesta los multiagentes en tiempo real para poder ir cambiando las decisiones, independientes que se ocupen en tiempo real un multiagente, porque eso es caro, ¿ya? Puede ser el programa o el algoritmo que se optimizó con modelos de agentes, igual sigue controlado después por Omnix. Entonces somos capaces de generar procesos o volúmenes altísimos. En diferentes industrias tenemos bueno, mucha industria en el área de telecomunicaciones, retail, supply, áreas productivas, tenemos conocimiento en puertos en sí. De hecho ahora mismo, la próxima semana, me voy a México a dar una charla a 100 embotelladoras, ¿ya? Del área de abastecimiento, y justamente lo mismo, mostrándoles que efectivamente cómo uno puede acelerar el proceso, cómo uno puede realmente acelerar el proceso. Y lo interesante son los casos, porque partimos creando el caso. Nosotros somos expertos en la orquestación de disrupciones, nuestros clientes son expertos en sus procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos generar el caso y comenzamos a entender por cada 1% que nosotros mejoremos o accionemos más rápido o eficientemos, finalmente cuánto dinero lo corramos o cuánto es lo que generamos. Entonces te cambia toda la forma de cómo hacer negocios. Bueno, y ustedes lo saben, Martín, si al final implementan y no están comenzando a implementar Omnix, Sí, así tal que cual. Y así y ya ha sido tienes un conocimiento. cambio muy fuerte y sobre todo esta definición justamente que hablas, al principio hablábamos mucho de la necesidad del contexto, ¿no? El impulso inicial, este impulso inicial que muchas veces necesitas esta mirada como consultiva, ¿verdad? Donde dice, nos vamos a meter a fondo en entender el negocio, entender el caso, definir y conectar las capacidades tecnológicas con las capacidades, vamos a decir, del negocio y el proceso para ver ¿cuál es el mejor caso de uso? ¿Y dónde está el caso de optimización acá? ¿Y qué vamos a poder tocar, mover, estructurar para lograr que esto sea verdaderamente un diferenciador para vos en tu negocio? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿De qué manera? Entonces, contanos ahí, si querés, como a grandes rasgos, ¿cuáles son algunas de las variables que miran ustedes cuando estaban en el proceso de implementación inicial? Porque entiendo que finalmente todo esto tiene que partir como una consultoría, ¿verdad? Como entendamos el negocio, entendamos la situación antes de meterse. Sí, mira,
No me gusta la palabra consultoría porque hay hartos que hacen consultoría, entregan un PowerPoint y es inaplicable. O Sí. sea, esa es la realidad, ¿ya? Pero, pero lamentablemente le decimos consultoría, ¿ya? Pero es súper práctico. Nosotros lo que hacemos es buscar en solo 5 semanas, hacemos el caso. Y tú dices, ¿cómo hacemos el caso? Primero vemos cuál es el dolor que creen tener los demás arriba, ¿ya? Después, después miramos realmente cuál es el dolor que está abajo para poder resolver y buscamos en qué punto tenemos que poner una orquestación de disrupción sobre la operación para ir tomando decisiones en tiempo real. Y después se implementa. Lo interesante que lo que se logra finalmente es entregar una sola hoja, un solo one page con la información, porque todo el mundo con el que estamos hablando ya entiende el contexto del caso. Ya participó, ya participaron de todos los niveles, equipo de tecnología, vimos dónde tenemos que conectar, qué acciones tenemos que hacer, si enviamos mensaje por WhatsApp, por voz, recibimos por mensaje WhatsApp, voz, conectamos hacia el ERP que tengan, los sistemas que tengan, y así se va interactuando. Nuestro cliente más grande hoy en día, para que tengan una idea, debemos tener alrededor de 40, más o menos unos 40 sistemas conectados, ni hablar la cantidad de API y servicios que significan, ¿ya? Y los subproveedores que tienen, orquestando un montón de procesos. Lo interesante es que cuando la compañía ya entiende esto, solamente con el hecho de entender cómo funciona nuestra tecnología, ni siquiera contratándola después, digo, solo eso se le abre la mente y se dan cuenta el impacto que puede generar. Entonces la probabilidad de que después no continúe es muy baja. Y finalmente comienzan a tener equipos internos que se dedican a cómo podemos seguir automatizando. Entonces es un cambio para la compañía de mirar cómo miran los negocios básicamente, y se le abre ventaja competitiva única. Imagínate poder accionar en cada problema que tengas o en cada disrupción. Entonces, imagínate en No, minería, no, en, no, es bueno, una locura, es una ya. locura. Me imagino que te has dado la cabeza contra desafíos memorables o problemas, porque finalmente acá hay que convencer a gente que viene haciendo las cosas de una determinada manera durante muchos años, ¿verdad? Entonces, me imagino, o metamos en esos, sin sacar trapitos al sol que sean muy, vamos a decir, feos. Pero ¿qué desafío sentís que ha sido el más duro de afrontar o un desafío memorable que decís, la verdad que esto fue lo que me hizo el clic para lograr que ahora las cosas sigan andando bien? ¿Dónde sentís que estaba ese desafío así fuerte? Mira, bueno, el primer desafío era que no entendían lo que hacíamos. Imagínate antes que estuvieran hablando del tema de IA, nosotros decíamos, tenemos un sistema que funciona con redes neuronales, tiene algoritmos genéticos que se llaman en ese momento, que tienen comportamiento cada actor para tomar decisiones, y tú decís, bueno, ¿a quién le explico esto? O sea, al negocio le interesa que le resuelvan las cosas. El de tecnología quiere la seguridad, que sea todo estable. El de operaciones quiere cumplir con el negocio. No tenéis cabida en el negocio. ¿Dónde entras? ¿Ya? Y más hablar que estos son proyectos de valores considerables, no son proyectos muy económicos, que digamos. Entonces, entonces justamente, primero, el gran desafío era entender quién era nuestro cliente, ¿ya? Y ahí comenzamos a entender, y esto es un aprendizaje muy potente que tenemos hoy en día. Hay que entender quién es nuestro cliente, en qué contexto. Primero, si es que estamos hablando con corporativos, ¿ya? Ellos quieren resolver el problema que les genere mayor rentabilidad, que les resuelvan las problemáticas en sí. Entonces ahí uno se termina alineando con el negocio, ¿ya? Pero si el negocio viene directo a nosotros, que a ti te debe sonar bastante, si no tienes alineado tecnología, no existe el negocio. Que hagan lo que quieran, que el comercial haga lo que quiera, que te hagan toda la licitación, que hagan, no importa, va a llegar a seguridad y hasta ahí Y llegó hasta el ahí llegó el proyecto. proyecto, claramente. Ah, Entonces, entonces el mayor desafío básicamente es entender quién es tu usuario, porque tu usuario, según cómo esté configurado, si es que llegas por corporativos o si es que llegas desde negocio, tienes diferentes desafíos. Pero acá lo importante es mostrar responsablemente que estas tecnologías te pueden cambiar la compañía completa, y en un futuro las compañías que no instalen este tipo de tecnologías se van a morir o van a desaparecer. Y esa es la realidad, porque no tenemos la velocidad de acción que la que pueda tener un sistema hoy en día, automatizando como lo de inteligencia artificial, si somos capaces de orquestar las disrupciones. Hoy en día, cómo automatizamos las disrupciones de la IA es como poner turbo a algo que tenemos, y al mismo tiempo ir corrigiendo los problemas que te va generando. Es como básicamente ser un buen
Un buen capitán de navío, ¿verdad? Al timón, pero sabiendo que contra el mar no puedes luchar, tenés que simplemente direccionar y saber hacer el buen cambio de timón a tiempo, y ese es tu rol, obviamente. Y la y la ventaja que nosotros tenemos hoy en día es que como tenemos, hoy en día tenemos buenas espaldas, toda la parte de consultoría prácticamente, pues yo siempre digo, es un valor simbólico, porque la cantidad de gente que colocamos, la velocidad con la que hacemos, pero es para ver si realmente está el compromiso, realmente la empresa quiere hacer el cambio, ¿ya? Y todo lo que implica efectivamente eso. Entonces al final es un proceso rápido, no es un proceso costoso, ¿ya? Sí, la implementación es costoso, pero el impacto es Claro, pero, tremendo. pero es el impulso que decís. Al final es medir el grado de impulso que tiene la organización para ver qué es lo que vas a poder hacer o no. Porque si no, fíjate, la promesa the sky's the limit, pero al final tiene que ver con también voluntades, alineaciones y capacidades para impulsar en la dirección correcta. Sí, o sea, de hecho, todos los clientes que tenemos y que están usando hoy en día Omnix, ¿ya? Seguirían con Omnix y mantendrían Omnix y mantienen. Y nuestros contratos hoy en día, el promedio son de 5 años. Y Increíble. eso tampoco no es No, normal para hoy en nada. día. Tú dices, "¿Pero por qué?". Efectivamente, porque le estamos enseñando a orquestar disrupciones, a utilizar modelos de multiagente hoy en día que pueden aplicar y que les puede cambiar todo el negocio. ¿Y quién es el más interesado de eso? Finalmente el corporativo que quiere resolver el problema en sí. Entonces, efectivamente, si tú llegas con un caso de negocio, el caso de negocio te da, efectivamente, y te da el caso de negocio y ganas 10 veces lo que cuesta, 20 veces lo que cuesta, bueno, dices, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Aaron, si tuvieses que recomendarle a los gerentes, los dueños de empresas, a las personas que están a cargo de transformación o el negocio, o todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que un poco me imagino que están inspirados, pero con un gradito de pánico o ansiedad con lo que está pasando. ¿Cuáles serían tus consejos fundamentales para que una empresa se transforme en, al menos si no AI first, AI powered? Ya, primero, que las POC no sirven. Eso es lo primero, porque una POC es muy fácil votarlo. No tiene los datos suficientes, la escalabilidad no era, X o X, y pierden tiempo, pierden dinero y absolutamente todo. Váyanse mejor a hacer casos complejos, casos grandes, que estén todos validados, ¿ya? Y que esté claro cómo van a rentar. ¿Sabes? Eso es lo primero que yo diría en sí. ¿Ya? Y eso no implica en decir, vamos a dar X cantidad de dólares a un startup para que haga X servicio, o vamos a tomar este proveedor que suerte te sale, pero que me haga una prueba de concepto, porque la prueba de concepto es una prueba de concepto. No te da la realidad. No te dice nada si esa empresa realmente te va a cumplir o no te va a cumplir, y tampoco tiene la información suficiente para poder tomar esa decisión. Y entonces mi consejo es ese. Váyanse mejor en invertir fuerte en validar el caso de negocio, ¿ya? La comprobación de que si esa empresa sirve, no sirve, te puede ejecutar, miren sus clientes, miren referencias, pero enfóquense mucho más, inviertan más a que realmente están preparados como compañías para instalar y cuánto el impacto económico, hay que estar perdiendo tiempo haciendo poco. Perfecto. Esa es mi recomendación personal y lo que estamos viendo nosotros como compañía hoy en día. Buenísimo, buenísimo, Aaron. Déjame hacer una especie de resumen a esta, de cierta medida, una clase magistral de transformación y orquestación de la IA. A ver, me llevo tres aprendizajes graves. Perdón, me llevo tres aprendizajes grandes, no graves. Eh, la transformación de una empresa Power sí es posible, pero va a requerir la valentía o el impulso, como dijiste vos, de cierta medida matar lo viejo y empezar a probar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿verdad? En cierta medida tenemos que dejar nuestro ego de lado y aceptar que la IA hoy es más rápida, es más creativa, tiene más información y sabe resolver las cosas mejor que nosotros en muchas veces. Incluso hasta probablemente, como dijiste, tendría más tacto que nosotros muchas veces para hacer las cosas. Y finalmente, una palabra que repetiste muchas veces, pero que la clave no es la tecnología en sí, sino la orquestación para generar valor real y accionable, ¿verdad? Y eso es la clave para lograr que la IA realmente tenga el valor que tiene y que puede tener, ¿verdad? Es orquestar diferentes cosas, diferentes datos, diferentes puntos de contacto con diferentes agentes para lograr esta promesa de valor. ¿Algo más que me deje afuera o que te parezca importante sumar? Sí, que todos estos procesos,
¿ya? Lo importante es que tomen un proceso y lo hagan. No es necesario hacer la transformación completa de la compañía, ¿ya? Pero que sí lo tomen y hagan algún proceso que sea relevante, que realmente vean la acción. No les va a servir nada que estén ocupando una IA para que le responda a sus clientes o acciones, sí, van a notar un cambio. Les va a salir más barato el contact center, no sé, X tema de servicio, pero eso no le está cambiando la compañía. Igual, termina eso, va el proceso, termina el proceso manual y nadie toma en cuenta. O te sobrecarga la cantidad y no tienes al proveedor que te puede entregar. Y así sucesivamente. Entonces, lo importante acá es que tomen procesos, algún proceso particular o algún desafío, hagan el desarrollo del caso de negocio, verifiquen, vean el impacto que genera, ¿ya? Y después implementen, porque el cambio que van a notar es considerable. Aaron, si la gente te quiere contactar o quiere saber más de vos o de Omnix, ¿a dónde lo dirigimos? A omniscore.com o simplemente a mi LinkedIn con mi nombre, Aaron Cazorla, me pueden buscar. Yo siempre respondo, así que feliz y encantado. También últimamente, bueno, como tú sabes, Martín, hemos estado dando hartas charlas, ¿ya? A gremios, compañías sobre esto, para ir enseñando, educando, porque queremos que haya un cambio, creemos en el cambio y tenemos que traer este tipo de tecnología más a Latinoamérica. 100% y vamos a dejar todos los links en la descripción del episodio, pero a todos los que nos escuchan, si realmente les voló la cabeza como a mí, no olviden obviamente contactar a Aaron, seguir buscando, seguirse informando y sobre todo seguirnos escuchando, darle like, activar las notificaciones porque verdad que siempre estamos buscando traerles más contenido y ese like, esa notificación, ese nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y desarrollando esto tan clave que es el conocimiento compartido de las mejores experiencias de todas las empresas y gerentes que siempre traemos acá y líderes que traemos aquí para que todos logremos desarrollar una buena transformación de nuestras empresas es el futuro. Así que eso fue Digital Experience by Soho hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio. Aaron, muchas gracias por estar acá. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación, Martín, y nos estamos viendo pronto en nuevos desafíos, nuevas implementaciones con Omnix. Saludos a todos.